Ahora vamos a escuchar al ministro de Comunicación de Venezuela a propósito del bautismo del libro. La oposición venezolana y dieron directamente un golpe de Estado que fue diseñado como un guión de televisión, que fue ejecutado como una película de ficción y que fue construido como un relato que contó con la participación no solo de Venevisión, de Globovisión, de Televen, de toda la prensa privada y de las radios privadas, sino también que contó con la participación de canales como CNN, canales como Fox News, canales como Televisión Española y, pare de contar, en todas las corporaciones caracterizadas con un solo interés contra Venezuela. Allí los medios de comunicación fueron lo que han venido siendo espacios beligerantes que se disputaban la política y que se disputaban la vida social en nuestro país. El entretenimiento como principal píldora de alienación cultural, luego el control editorial de la realidad y finalmente decidían qué debía pensar la gente, qué debía ser considerado realidad y qué no. El golpe de Estado del 2002 nos muestra una indefensión absoluta a la revolución bolivariana y al pueblo bolivariano en su lucha valiente, democrática, popular, por liberarnos y construir un nuevo Estado y construir una nueva sociedad. Pero hay otro hecho que se da un año después y que tiene que ver con el fracaso de ese golpe de Estado, y es la guerra en Irak, la invasión a Irak. Una invasión que fue televisada, que fue vendida al mundo como una película de ficción o como un reality, donde la cámara estaba acompasada con el cañón y con el fusil del invasor y que no había otra manera de entender esa invasión que no fuese desde esa falsa épica que nos contaba el gobierno de los Estados Unidos con su corporación, con su fábrica de fantasías, con su fábrica de relatos y su fábrica de imaginario. Yo creo que allí, efectivamente, ya los medios de comunicación se habían mostrado como lo que son, como el poder en sí mismo, el poder donde se configuran los otros poderes y el poder que tenía la capacidad ya no de controlar la realidad, de acotarla, de editorializarla, sino de inventarla. Así que esos dos antecedentes hacen necesario que el comandante Chávez y el presidente Chávez tengan la osadía de decir: vamos a intervenir en la esfera de la comunicación geopolítica, vamos a construir un espacio diferente, nuevo, desde donde dar ese combate y desde donde mostrar nuevas realidades y nuevas voces. Era impensable hasta entonces que esto pudiera ser posible. Casi todos estábamos resignados a buscar la información alternativa en pequeños periódicos, en pequeños blogs, en pequeños espacios, en radios alternativas o en espacios que hayan sido medianamente conquistados por algún Quijote de la comunicación para más o menos tener una versión diferente. Pero el espacio del relato, el espacio de la gran prensa, el espacio del gran espectro comunicacional, nosotros como hombres y mujeres revolucionarios o progresistas o como quiera que se les llame, o críticos, estábamos resignados a que el espacio, el espectro radioeléctrico, televisivo, nacional e internacional era de ellos, estaba reservado para ellos. Cuando el comandante Fidel y el comandante Chávez plantean la posibilidad de que esto ocurra, de que ocurra una fisura en ese estado corporativo internacional y se configura Telesur, obviamente fue un alivio para todos. Pero muy pocos apostaban a que esto pudiera ser verdaderamente un espacio contrahegemónico. Y ahí surge el primer Telesur, o el primer momento del Telesur, que yo interpreto en la lectura de este libro, que tiene que ver con un Telesur insurgente y de la contrainformación. Un Telesur que sabía que tenía clara que la batalla comunicacional la estábamos dando de manera asimétrica y que estábamos en el terreno del enemigo y que teníamos que ganar esa batalla progresivamente. Lo primero que hace Telesur es significativo, un cambio estético, un cambio en la manera de autopercibir nuestro continente, nuestras voces, nuestras tesituras, y también de percibir la comunicación y la información. La manera en que se presenta como un periodismo alternativo, pero no disminuido en relación a su calidad técnica y en relación a su capacidad de ser eficientes a la hora de contar nuevos relatos,
nuevas historias y brindar una nueva mirada. Ese Telesur de la contrainformación es el que plantea nuestro norte es el sur. Y cambia poéticamente, cambia simbólicamente las coordenadas que teníamos todos a la hora de leer la noticia. Todos los que hemos transitado por el mundo de la comunicación y que medianamente nos hemos informado, cuando Chomsky plantea en Fabricando el Consenso que la propia estructura de la noticia, la propia estructura de los medios de comunicación ya condicionan el pensamiento, ya son una manera de posicionarse, nosotros pensábamos que una televisora contrahegemónica en el espectro internacional la iba a tener bastante difícil, porque se iba a disputar también el propio formato de la alienación, que era el formato del periodismo internacional. Pero Telesur logra con mucha audacia cambiar los códigos estéticos y logra cambiar también las coordenadas del pensamiento, sin ser panfletarios, sin ser banales, sin reducir el periodismo a la propaganda, sino dando allí una batalla de auténtica calidad. Y creo yo que Telesur fue recibido por el mundo entero, por el mundo del sur, como una de las mejores noticias y de las más esperanzadoras posibilidades de visibilizarnos en el mundo. Pero ese desafío no se queda allí. Yo creo que Telesur, dando las batallas que tiene que dar muy tempranamente, dando cuenta de la conflictividad del mundo, además nace en un momento donde la confrontación ya es inevitable, en lo político, en lo social, en lo económico, ya está claro que son dos modelos antagónicos los que están sobre el tablero, ya está claro que el sur no tiene otro destino que no sea el de liberarse directamente del imperialismo o bien sucumbir y ser colonia del imperialismo. Telesur empieza a mostrar las bondades y las capacidades que tiene cada uno de nuestros pueblos para contarse a sí mismo. Y entonces esa batalla cultural que se va dando en paralelo a la batalla informativa es fundamental para crear un sentido común. Yo creo que Telesur crea el sentido común del sur, de que nosotros somos otra cosa, de que nosotros tenemos puntos en común a pesar de la diversidad. Y ese es quizá uno de los grandes logros de la primera etapa de Telesur, crear un sentido estético, poético y ético del sur, de ser el sur, de nuestros tambores, de nuestros bailes, de nuestro sonido, acompañado de nuestras luchas históricas, acompañado de nuestras luchas presentes y también de la mirada que tenemos del mundo. Tenemos una nueva mirada del mundo, hay una nueva visión filosófica del mundo. Así que una televisora que empezó a dar una batalla de contrainformación pasó a una segunda etapa que yo considero central, y es la etapa de la descolonización. Telesur se plantea seriamente descolonizar el pensamiento a través de la construcción de nuevos relatos y nuevas maneras de acceder a lo que somos nosotros mismos. Hay que ver lo que cuesta mirarnos a nosotros mismos, lo que nos costó tener una visión hacia adentro sin que esta sea una visión meramente chauvinista o una visión meramente que se quede nada más en el goce de la singularidad, sino que la visión hacia adentro de Telesur nos remontaba a los orígenes universales que tienen nuestros países, pero no nada más los países de América del Sur, África, China, lo que llaman el Oriente Occidental, y todos los países que estaban en una corriente contrahegemónica tuvieron que ver con lo que Telesur hacía, porque Telesur contaba mejor esas historias que lo podían contar un periodismo local todavía marcado por la visión colonialista. Descolonizar el medio tenía mucho que ver con la apuesta de escuchar a los propios pueblos que estaban en emergencia. Y eso es fascinante porque todo esto sin bajar la calidad, todo esto sin perder el epicentro y el lugar que había conquistado en lo internacional, Telesur da cabida a esta batalla que es cultural fundamentalmente, pero que no deja de ser política en lo que refiere a las batallas presentes. La manera de entender nosotros el mundo del siglo XXI y lo que se juega en el siglo XXI tenía mucho que ver con la perspectiva que nos daba a nosotros Telesur y la posibilidad que nos daba a nosotros Telesur para entender el mundo y los cambios que el mundo tenía. Y aquí paso a la tercera parte, que considero yo una de las hazañas. Esa pedagogía que construyó Telesur es una pedagogía para leer el mundo, por lo menos yo así lo entendí, una pedagogía para saber lo que se movía en el tablero geopolítico, una pedagogía para saber las causas y las consecuencias que iba a tener
hitos tan terribles para la humanidad como la destrucción de Libia, como el golpe de Estado a Zelaya, el golpe de Estado a Correa, y los diferentes asedios que tuvo Dilma Rousseff, o la manera como se contaban los conflictos desde Venezuela, o el conflicto colombiano, nos hacía a nosotros verdaderamente pensar el mundo desde lo político. Y esto es interesante porque el periodismo ha tenido, entre otras cosas, el periodismo moderno, la condición de acotar el pensamiento político, fragmentar el pensamiento político, evitarnos entender lo político desde una integralidad. Y en Telesur el discurso periodístico, ensayístico, cultural, sociológico, siempre fue una apuesta para eso. Y cuando menos mi generación, que tampoco es que sea muy joven, pero mi generación, bueno, Aníbal tiene más carne que cualquiera acá, y es de mi generación. Mi generación aprendió de política, de geopolítica, viendo Telesur. Ahora, de la descolonización hay un desafío actual, porque estos primeros 20 años, 15 años de Telesur estuvieron sostenidos en una batalla comunicacional que se daba hasta entonces. ¿Qué fue el audio? Hasta entonces Telesur daba la batalla en un campo tecnológico que no había variado demasiado. Además de la televisión satelital, no pasaban demasiadas cosas disruptivas. Empiezan a suceder con la entrada en vigencia de las redes sociales. Las redes sociales son una transformación tecnológica y política de la comunicación y de la vida en general, de la propia política, de la vida social, de la economía, y esto lo vio de primero el comandante Hugo Chávez. Cuando vio la peligrosidad, pero también la potencialidad de Twitter, el comandante Chávez nos envió a todos a Twitter a dar la batalla por la opinión. Pero la opinión estaba cambiando. Ya los estados de opinión no se construían desde epicentros o desde instituciones comunicacionales que certificaban la noticia. La comunicación se nos vendía ahora como una comunicación horizontal, donde cualquiera podía opinar, participar, divulgar, difundir, inventar noticias o ser cada uno la noticia. Y en ese momento de opacidad, de cambio, de turbulencia que vivía el mundo en lo tecnológico, ha venido ocurriendo algo que pudiéramos nosotros considerar como la muerte del relato, como la aniquilación de la capacidad de construir estados de opinión a partir de cierta manera de contar la realidad, o cierta manera de relatar las verdades, o cierta manera de disputar el sentido. Y allí muchos medios de comunicación se quedaron un poco fuera de juego mientras se entendía lo que estaba sucediendo con fenómenos como Twitter, que después se extendieron a Facebook y después mutaron a las plataformas que hoy conocemos como Instagram, TikTok y todas las que han pasado. ¿Qué sucede con la era digital? Que la era digital ya no le sirve los relatos, ya no le sirve ni siquiera la disputa de los relatos y de los imaginarios. Lo que quiere hoy la era digital y lo que puede hacer la era digital es simplemente suspender el relato y ya no aspirar a que la gente piense de una sola manera, sino que directamente la gente no piense. La gente esté dispersa en un montón de ruido, en una continua fluidez de noticias a medias, de noticias falsas o de mentiras seductoras, lo que llama el maestro Ignacio Ramonet la era del conspiracionismo, la era donde ya no existe una verdad, por lo tanto todo puede ser vendido como verdad y el algoritmo se encargará de buscar la verdad que más nos conviene, de buscar la verdad que vaya con nuestro sesgo de confirmación, la verdad que nos aísle y que impida que nosotros, o la fulana verdad que nos impida hacer comunidad y que nos impida participar de lo político. Y aquí hay una batalla que está dando Telesur en su permanente actualización de métodos, de comprensión filosófica de la comunicación y de acompañamiento en todos estos desafíos que vive nuestra población. Telesur dejó de ser una televisora de contrainformación contingente para convertirse en una permanente escuela de formación de pensamiento y de estados de opinión que han logrado muchísimas cosas en estos últimos 20 años en un continente que parecía rendido. Al cierre del siglo XX, salvo por Cuba, nuestro continente parecía rendido
y dormido. Pero el gran desafío que hoy tenemos y que tiene Telesur, y sé que lo está haciendo, este libro es una muestra de ello, es la batalla precisamente por el derecho a tener un relato, la batalla por el derecho a tener una memoria y la batalla por desentrañar directamente todo lo que hoy ocurre en el mundo y que es completamente tapado por las múltiples distracciones que nos ofrecen las plataformas de la comunicación y de la información. Creo que la épica de Telesur en este momento es no solamente estar allí al pie de los acontecimientos para contarlos como efectivamente son, con una perspectiva crítica, con una perspectiva que busque la producción de un sentido común, pero también es la batalla por nuestra memoria. Acá hay una memoria fundamental, una memoria más necesaria que nunca. Dice Walter Benjamin que la memoria es el don por excelencia de toda épica. Nadie que no pueda anotar los hitos de una vida individual o colectiva podría considerarse que hace parte de una historia, podría considerarse que protagoniza esa historia y podría, en todo caso, tener en su historia la mayoría de sus virtudes. Insisto en que la posibilidad de tener Telesur en un siglo como el nuestro es verdaderamente de los acontecimientos más importantes que ha logrado esta revolución bolivariana y todo lo que ha podido ocurrir a partir del despertar del pueblo de Venezuela y de la sumatoria de los pueblos que, precisamente porque tienen memoria, hoy están luchando, aunque no aparezcan en los principales medios de comunicación, están luchando por su emancipación. Y si no me creen, vean ustedes Telesur. Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Gracias, ministro. Les quiero contar algo que no puede pasar de largo para quienes todavía no tienen este texto en sus manos. Está prologado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El final indica: celebró con pasión estos primeros 20 años de nuestra querida multiplataforma Telesur, ahora con los retos de un mundo aparentemente más conectado, con una agresiva interacción de nuevas plataformas tecnológicas en sus vidas, que paradójicamente aíslan más al ser humano, reduciendo su capacidad de análisis y acción. Pero como siempre, y atención Patricia, porque mira lo que dice el presidente Maduro, lo que nos pone de aquí a los siguientes 20 años como mínimo, pero como siempre el equipo de Telesur exhibirá con orgullo la materia que la conforma y asumirá la tarea de mostrar otra versión de los hechos con toda su capacidad creadora. ¡Feliz cumpleaños, Telesur! Termina el presidente Maduro diciendo: sin duda, venceremos. Esta obra no ha sido fácil, ha implicado investigar, buscar, escudriñar, comparar, seleccionar, elegir, compilar, y con nosotros quien ha compilado esta obra. Ricardo Romero, momento TikTok, te quedan 3 o 4 minutos para contarnos cómo lo hiciste, cómo llegamos a este momento. Bueno, muchas gracias Marcela, muchas gracias al ministro Yáñez, Ignacio Ramonet, Abel Prieto, Patricia, Nacho y todos los compañeros de Telesur, que porque esto es un trabajo colectivo, esto no es un trabajo de Ricardo Romero y de Daniel y de Aníbal, no, esto es un trabajo donde está reflejado todo el espíritu de Telesur, donde está su alma, donde está todo su sentir. Y realmente fue emocionante. Básicamente esta compilación es un gran relato, yo lo percibo como una novela, como donde estamos contando por capítulos 20 años de la historia de nuestro continente, y contarlo de una manera crítica, contarlo además con la experiencia de haber participado en esas coberturas, de haber tenido la experiencia dentro de Telesur, de poder contarle
de poder mostrar el relato de los pueblos. Eso nos enorgullece y bueno, nuestra presidenta ya hablará más claramente sobre eso, pero además nace Ediciones Telesur. Gracias. Como ven, va ágil esto. Como ven, va rápido. Abel, ¿estás listo? Abel Prieto con nosotros, hacedor de la cultura cubana, hacedor cada día incansable de esas noticias y esos relatos que muestran el esplendor de nuestros pueblos. Lo que hicimos, lo que hacemos y lo que nos falta hacer a futuro. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, estoy muy feliz de estar acá, Patricia. Escuchar a Freddy fue muy importante, el análisis que hizo Freddy de la descolonización desde Telesur. Yo intenté en mi texto hablar un poco de eso, pero sin duda. Es de libre, como dicen cuando... Copyleft, sin derecho. Yo creo que ha sido extraordinario el aporte de Telesur a la descolonización, a la emancipación, a la defensa de la verdad. Como decía Freddy, ya la verdad ha sido tan deteriorada. Vivimos en el reino de la posverdad, le llaman. Es decir, en el reino de la mentira impúdica. Ignacio me decía una cosa tremenda una vez: la izquierda tiene un problema en la batalla, para la batalla en la red, un handicap, que es la ética. Vivimos en un momento donde no hay ética alguna. Hay una crisis cultural, una crisis intelectual, una crisis ética muy profunda. La frase aquella de Iván Karamazov, el personaje de Dostoyevsky, todo está permitido. Hoy parece que todo está permitido, lo estamos viendo en Gaza, si Dios no existe. Pero bueno, ya eso lo damos por descontado. El diablo sí está activo. Yo realmente felicito a Telesur, a Patricia, a su equipo. Le dediqué un post y un tuit también. Yo sé que ustedes no tuitean, pero le dediqué un tuit que me costó trabajo porque, porque aquí en Caracas, bueno, no voy a hablar de eso. Alguien buscó una VPN, pero bueno, mi primer tuit fue para felicitar a Telesur. Fidel, cuando la victoria de Girón dijo que era la primera gran derrota del imperialismo en América. Telesur fue la primera gran derrota en el campo comunicacional del imperialismo en América, sin ninguna duda. Mucha felicidad. ¿Está preparado, maestro? Claro que sí. Adelante. Gracias por compartir con nosotros este momento. Gracias, igualmente. Ignacio Ramoné con nosotros, suele compartir coberturas, conoce de esto de estar en la tele y que la información no llegue, que la información llegue rápida, que a veces lo que se escucha ahí mismo hay que llevar a un análisis, que la palabra tiene que ser certera, eficaz, veraz. Por algo es el maestro Ignacio Ramoné, que también está presente en esta obra y que hoy va a sumar unas palabras, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Marcela. Bueno, unas palabras solo para felicitar a todo el equipo de Telesur, para felicitar a Patricia por su conducción enérgica y creativa, y también por lo que se ha dicho ya, lo que ha dicho Freddy de manera extraordinariamente brillante. Yo creo que deberíamos todos votar aquí porque ese texto se publique, porque es un análisis brillante, conceptual, un análisis no anecdótico, pero profundo. Yo creo que quizás de lo mejor que se ha pensado sobre lo que significa Telesur. Y no cabe duda que Telesur ha aportado a la batalla mediática, ha aportado un elemento fundamental. No hay otro Telesur. No hay otro Telesur. Ni China tiene un Telesur, ni Rusia tiene un Telesur, ni Irán tiene un Telesur, ni Turquía tiene un Telesur, ni, no sé, Sudáfrica tiene un Telesur. Venezuela tiene un Telesur. La Revolución Bolivariana tiene un Telesur. Y Telesur es efectivamente un discurso de combate, un discurso militante no solo políticamente, es un discurso militante mediáticamente, comunicacionalmente, como lo ha explicado Freddy. Hay que ver que cuando se crea Telesur, el contexto en el que se crea Telesur, un contexto tremendamente
polémico. Telesur se crea, claro, como lo hemos dicho, después del golpe de Estado mediático del 2002, pero se crea también justo después del principio de lo que se llamó la guerra de Irak. La guerra de Irak empieza el 20 de marzo del 2003. Telesur se crea, ya se está creando, ya se está gestando Telesur. ¿Y por qué hablo de la guerra de Irak? Porque es la primera gran guerra que se desencadena en base a una mentira. Una mentira mediática que los medios acreditan. Se instala el relato a nivel universal de que hay armas de destrucción masiva y que Saddam Hussein es el autor de los atentados del 11 de septiembre. Ni una cosa ni otra eran ciertos. Y los medios impusieron ese relato. Eso, entre otras cosas, es lo que va a sublevar intelectualmente a Chávez y a Fidel, porque se dan cuenta que hoy se puede construir una realidad falsa mediante la cual se puede desencadenar un proceso político, un proceso militar y conquistar un país. Mañana se le puede hacer a Cuba, ya se le hizo, ¿verdad? Se le hizo durante mucho tiempo. Yo cuento en el pequeño texto sobre lo que fue la Operación Verdad. Entonces, evidentemente, Telesur ha nacido para eso, ¿verdad? Para dar una batalla mediática en el contexto que ha ido cambiando muchísimo. Telesur también es la respuesta a la creación, no de CNN, porque CNN se crea en 1980, pero de CNN en español, que se crea en 1997 y produce lo que Freddy explicaba antes, produce la creación de CNN en español. Es la primera vez que en América Latina se tiene una idea de lo que son los otros países latinoamericanos dado por los americanos, por los norteamericanos. La gente ve CNN para saber lo que pasa en Perú, para saber lo que pasa en Venezuela, es decir, y para saber lo que pasa en su propio país. En su propio país. Esto es lo que era insoportable para el comandante Chávez o el comandante Fidel. Esta idea de que precisamente la colonización hoy era robar la propia información sobre nuestro propio pueblo, ¿verdad? Entonces, evidentemente, la respuesta de Telesur, en aquel momento mediáticamente era aquella. Hoy, repito, gracias a Patricia, a todos los equipos, a la creatividad, es también, no es solo un canal, es una multiplataforma que está presente en todas las redes, está presente en todos los frentes de la comunicación, y no solo en español, también en inglés, evidentemente cada vez más en árabe, ¿verdad? En portugués. Entonces eso es extraordinariamente importante. Y hoy canales como este no existen, no sé. Nosotros, yo hablo por mi generación, seguimos creyendo que la CNN es la CNN. ¿Quién tiene una idea de cuántos telespectadores tiene CNN hoy? En Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes. ¿Cuántos telespectadores tiene CNN hoy? Menos de 9 millones. O sea, no existe como canal. Piensen que Ronaldo, el futbolista, tiene 1.000 millones de seguidores. 1.000 millones de seguidores. La CNN, que nos aterrorizó, porque era como el King Kong de los medios de noticias, de Ted Turner, tiene menos de 9 millones. Quizá en esta sala hay gente que tenga más de 9 millones de seguidores. Y repito, en cada momento Telesur está ahí. Y por eso seguiremos siempre apoyando a Telesur y venceremos. Muchas gracias. Y ahora viene este momento tan esperado, ni él lo esperaba. Ahí va, micrófono en mano, suele estar ahí, suele estar con la cámara, suele estar King Kong en la Amazonía, suele estar buscando semillas, problemas, cruzadas imposibles, espacios desérticos que hay que repoblar. Siempre anda con la guitarra por todos lados y hoy le tocó estar aquí en Caracas porque también hace parte de esta obra. También aquí hay un hacedor y ese es Nacho Lemus, periodista brasileño. ¿Le toca, compañero? Me toca. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias.
Bueno, es una sorpresa para mí estar acá. En principio no sabía hasta que me senté. Pero Así feliz. somos. Es un honor, como varias, que el trajín del día a día. Pero es un honor estar acá. Me parece un acto combativo, revolucionario, apostar por un libro en tiempos en que todo es tan efímero, en que el consumo es inmediato, individual. Bueno, conectarse, sentarse, como contemplar, me parece que un libro es una apuesta por la temporalidad y una apuesta revolucionaria. Optamos por una historia para este libro sobre... nosotros en Sao Paulo, Brasil, trabajamos en pareja. Mi compañera trabaja conmigo y somos un equipo en pareja en Telesur. Y optamos por contar la historia del parto. Tuvimos una hija y nació la noche en que Bolsonaro ganaba las elecciones en Brasil. Y fue para nosotros inexplicable estar en un hospital, saber que la extrema derecha ganaba en Brasil después de todo, era el ápice de un gran proceso de desgaste contra el Partido de los Trabajadores, y se daba justamente en el momento en que nosotros estábamos en un momento tan especial para nuestra vida. Y Patricia nos enseñó, y la vida también nos enseñó, que no debemos ser noticia, pero también inevitablemente las noticias que construimos, las construimos a partir de lo que vivimos. Y las noticias también nos hacen, hay una relación dialéctica, somos lo que somos por las noticias, y a su vez creamos noticias por eso que somos, y es inevitable eso. Entonces me gustó traer esa historia, contar cómo fue esa contradicción entre vivir un momento tan especial y al mismo tiempo tan dramático para el país, y mostrar que estábamos en un hospital, por ejemplo, y veíamos dentro de un hospital cómo a partir de ese momento iban a salir los médicos cubanos del país, y 40% de la población de Brasil se iba a quedar sin médicos. Pasaron una semana, pasó aproximadamente del parto, y ya estaba dado por hecho que los médicos salían del país, y tuvimos que ir a cubrir a las corridas de repente a una aldea indígena. La salida de los médicos cubanos era en ese lugar la primera vez que habían visto un médico en 500 años de colonización, un médico dentro de los paradigmas occidentales quizás. Bueno, fue durísimo, pero a partir de ese viaje el retorno de un médico cubano que conseguimos llevar hasta la aldea de vuelta a partir de esta iniciativa de Telesur salvó la vida de una niña en la aldea. Entonces estas cosas pasan atrás de las cámaras, y esta oportunidad del libro me hizo sentir la necesidad, el catarsis de poder contar esta historia, que no se ven, todas estas cosas no se ven cuando tenemos 3 minutos quizás de una nota a la hora de mostrarlas. Por otro lado, en todo estos recorridos que decías que hacemos mucho en regiones rurales y demás, vimos como desde Brasil, como las fronteras, el Tratado de Tordesillas hizo tan difícil la relación entre Brasil y el resto de América Latina, no solamente la necesidad de que Telesur tenga más espacio dentro de Brasil, sino también la urgencia de Brasil por escuchar lo que pasa en América Latina. Eso de que Brasil está de espaldas a América Latina, bueno, pasa de los dos lados un poco eso, por las cuestiones idiomáticas, y nuestro desafío se convirtió a lo largo de estos últimos años en no solamente crear noticias en español desde Brasil, sino también llevar información en portugués sobre lo que ocurre en América Latina, y los medios brasileños están sintiendo esa necesidad y están apelando a Telesur para poder tener ese contacto con América Latina, que no lo tienen. Vemos corporaciones en Brasil como Globo, por ejemplo, que tienen corresponsales en Buenos Aires para hablar sobre lo que ocurre en Bogotá o en Caracas. Vemos, o a veces apelan a Nueva York para hablar sobre lo que pasa en Perú, un medio que controla la comunicación de un país como Brasil, que tiene escala continental. Entonces, los medios alternativos, los medios de Estado, inclusive públicos en Brasil, apelan a Telesur hoy en día porque necesitan tener esa mirada sobre lo que ocurre en América Latina, e inclusive tener presencia, que ni siquiera la tienen. Entonces, eso que decíamos recién, que estaban señalando sobre medios como CNN en español o otros medios que tienen una capacidad grande financiera, no tienen inclusive ese interés o esa presencia luego de estar donde Telesur está. Y estar en campo es, para mí, nos hizo aprender la vida, y en diálogo con Patricia, estar en campo es clave para poder trabajar, salir del sofá de periodistas y estar en el lugar. Me acuerdo de la anécdota
sobre la no muerte de Chomsky, fue el año pasado creo. Todos los medios de comunicación e internet estaban ya levantando una noticia falsa en redes sociales que decía que Chomsky había muerto en Sao Paulo. Patricia nos pidió, por favor, paciencia, vayan atrás, paciencia. Estábamos todos a punto de apretar el enter, pero no podíamos apretar el enter hasta tener la seguridad. Fuimos a la fuente, esperamos hasta la noche y tuvimos la noticia de que no había muerto realmente. Pero bueno, estar en campo es imprescindible, si no te comes el discurso de las noticias falsas, de las fake news, de toda la gente que está interesada en que se creen esas fake news, inclusive los medios de comunicación que van atrás de esas noticias. Muchos medios, inclusive de nuestro campo, habían caído en esa fake news, recuerdo ese día. Y bueno, para cerrar, sobre el aprendizaje de esto de andar en campo, en regiones rurales y demás, como que sentí en Telesur como que hay comunicación, que existía la comunicación. A veces mi madre vive en Rosario, en Argentina, y veo que lo que ocurre en el río Paraná, cuando sueltan agrotóxicos en el río Paraná en Brasil, mi madre se va a enterar sobre lo que ocurre en Brasil. Cuando los ríos aéreos de la Amazonía llevan lluvias al sur del continente, también se van a enterar. Son medios de comunicación, existían y siempre existieron. Lo que pasa es que las fronteras hicieron que nosotros no tengamos esa capacidad de encontrarnos. Telesur me parece que es como una canción que a veces se escucha en Mato Grosso, Zulia, que yo bailaba en Argentina cuando era niño, una canción que se escucha en Marañón, que llegó por una radio desde Jamaica, o que atravesó el río Amazonas desde Perú hasta otras regiones de Brasil. Me parece que Telesur es eso y que espero que siga así. Gracias, Nacho. Hablando de la comodidad, voy a hacerlo. Voy a reivindicar también la ternura, el ocio, el disfrutar lo que se hace, porque todo eso también lo ven en pantalla de Telesur y por ende está volcado aquí. En esta obra, casi al final, página 211, van a encontrar una carta, Fidel Castro Ruz a Patricia Villegas Marín, presidenta de Telesur. Estimada Patricia, no podía pasar por alto el 10º aniversario de la fundación de Telesur sin hacerte llegar este mensaje. Su creación fue una iniciativa que abrazó el inolvidable Hugo Chávez, Hugo Rafael a decir de Cristina, lo agrego yo, consciente de la importancia para promover la integración latinoamericana y ofrecer una información objetiva y veraz frente al monopolio de las transnacionales de la noticia y los desafíos que estaban por delante. Resumo. Voy al párrafo final. ¡Chan! Te confieso que soy un televidente invariable del canal, mediante el cual satisfago una gran parte de mis necesidades informativas. Nuestro pueblo, con avidez y preferencia, recibe la señal en vivo. Telesur es una trinchera de ideas. Los sueños y la semilla sembrada por Chávez proseguirán germinando bajo el compromiso que le vio nacer como puente en el proceso de integración de América Latina y el fomento de la unidad necesaria de nuestros pueblos. Telesur llega con su mensaje y forma de expresión a los lugares más remotos del mundo. Presentamos ahora a la presidenta de Telesur y luego damos bautizo al libro. No, ya no sé a cuál le queda batería, bueno, cualquiera. No, pues no, yo no voy a decir mucho más y ya hablaron los que tienen que hablar. No es una formalidad, aunque debería serlo porque tenemos un ministro y vicepresidente entre nosotros. Bueno, pues agradecerle a Freddy, el compañero que está aquí con nosotros. Desde que pensamos en la presentación del libro, quisimos que nos acompañaras por tu relación además tan especial y tan entrañable con la palabra escrita, y creímos que era un momento en el que podías compartir con nosotros tu pensamiento. Y bueno, como proponía el profe Ramonet, en la segunda edición vamos a transcribir tu intervención para que aparezca también en este texto que hoy estamos compartiendo. Yo quisiera decir pues que cuando pensamos en las actividades para conmemorar los 20 años del canal, siempre pensamos como en la desobediencia, en la rebeldía, en qué cosas podíamos hacer que siguieran marcando ese acto subversivo que sigue siendo Telesur.
Y entonces, bueno, en medio parece todo frágil, parece todo rápido, hay que hacer las cosas con mucha eficacia, hay que matar a Chomsky aunque no esté muerto, ¿cierto? Porque si no, entonces no estás diciendo la noticia y todo el mundo te exige, porque no lo tienen en pantalla, confirmen y uno, bueno, no se va sintiendo como presionado por la propia realidad, pero la paciencia nos salvó de no matarlo. Hay que agradecerse por la paciencia. Entonces, bueno, en esa subversión, en ese acto de rebeldía, de desobediencia, nos parecía que hacer un libro era expresión de todo lo que cualquier otro medio de comunicación no haría hoy, ¿no? ¿Qué no harían los otros? Lo que nosotros queremos hacer, siempre ir contracorriente. Entonces, bueno, un libro. Y lo otro es que, como para nosotros este es el día a día, ¿cierto? O sea, nosotros, Telesur es una gran fábrica de producción de contenidos. Todo el tiempo estamos haciendo eso. Cuando uno le habla a gente de otros medios de comunicación, la cantidad de rondas informativas que hacemos, de avances, de programas, lo que hoy se produce para cada plataforma de manera diferenciada. Hay una señal que aquí no conocen mucho, pero que a nosotros es un gran esfuerzo, que es la señal en inglés, ¿no es cierto? O sea, todo el tiempo estamos en eso, es como la habitualidad. Para nosotros lo normal es producir un programa, sacar un avance de noticias, no deja de ser emocionante y desafiante, pero es el día a día. Y bueno, sacar un libro era como un universo completa y totalmente desconocido. Y nos embarcamos en este desafío también pensando que quizá eso que vemos con normalidad puede ser interesante para los demás. Que efectivamente hay un aprendizaje en la experiencia de Telesur, el nuestro, por supuesto, pero que también le puede servir a otros. Hoy quizá Telesur hay uno solo como marca, pero también Telesur hay muchos hoy. O sea, el canal ha inspirado un montón de iniciativas comunicacionales e inspira una visión acerca de los hechos que está presente en una siembra de pequeños emprendimientos en comunicación, diría yo que en todo el mundo. Entonces, bueno, la experiencia de estos años está aquí, está además en el relato humano de nuestros reporteros. Yo validaba hace poco una reportera nuestra que tiene muchísima experiencia, se conmovía al aire. Y bueno, siempre nos han dicho que los periodistas no debemos llorar al aire, ¿no? O sea, que esas cosas hay que guardarlas para la intimidad. O como yo digo siempre, pues nosotros no podemos ser la noticia, o sea, la noticia es lo que está pasando, no lo que a nosotros nos pasa con la noticia. Pero bueno, yo le decía a esa reportera con amplísima experiencia que era válido conmoverse, que de verdad que había con noticias que nos hacían llorar y que efectivamente pues nadie va a salir sin contención, pero que eso hacía parte también del relato de Telesur. Entonces, en este libro, en este texto, en estos relatos, hay lágrimas contenidas. Hay también sonrisas que no se han compartido en las pantallas. Está el nacimiento de un hijo en medio de una cobertura. Y hacerlo ha sido también un ejercicio de memoria muy desafiante, porque hay cosas que queremos olvidar, que quiere olvidar el ser humano, que hizo ese relato en ese momento, y que volver a repasar esos hechos pues te hace volver a vivirlos. Entonces, como decía Fred al principio, sí es como revivir unas historias que quizá unas más intensas que otras, dependiendo de lo que somos, ¿cierto? O de lo que nos interesa en determinado momento, pero que han marcado la vida del continente y del mundo en estos años. Es también un acto de desobediencia porque en muchas de esas historias los propios colegas periodistas nos han dicho: ¿ustedes qué hacen aquí? Como que hubiera territorios vedados para los periodistas del sur, ¿no? Y más los periodistas latinoamericanos. Nosotros teníamos en Libia un periodista cubano y un periodista ecuatoriano. El resto todos eran periodistas del norte, ¿no? O de grandes potencias. Y sacarlos de allí vivos fue una gesta tan grande, tan heroica, que yo veo a Orlando Segura todos los días de mi vida y digo, es un milagro que esté aquí entre nosotros. Y está la historia de Libia, pero también está la historia de Rolando y de Telesur en cómo salió, cómo lograr salir vivos de una encrucijada tan tremenda, donde efectivamente allí sí caían bombas y disparaban directamente a los periodistas. Hay muchos otros relatos que no están, por ejemplo Gaza, que podría seguirse contando en tiempo real, donde tenemos compañeros muy valientes, una que se ve en pantalla como Juda y otros que no se ven en pantalla y que todo el tiempo nos están mandando material. Y bueno, yo tuve que escribir, para hablar de mi texto, el relato de la muerte del comandante Chávez.
Y bueno, decir Telesur es decir Venezuela, decir Cuba, decir Fidel, decir Chávez, y ya eso es un enorme compromiso. Cada palabra, cada uno de esos términos es un mundo, es un universo. Y bueno, acompañar, digamos, al pueblo venezolano en horas tan tristes, tan dramáticas, pues también impactó no solo al canal, sino a mí en lo personal. Volver a eso, ministro, profe, amigos, amigas, para hacer este texto fue un ejercicio de introspección durísimo, rudísimo, pero al mismo tiempo de corroboración de la gesta de este país, de la gesta de este pueblo, que ha logrado superar esa tristeza profunda, que ha logrado aprender que es posible vivir con ese dolor y ser feliz, que aprendimos nuevamente a sonreír, aun cuando nuestro corazón sigue agrietado por esa partida. Así que bueno, esta periodista que reconoce que las periodistas de Telesur se conmuevan, también se conmueve. Sí, sí, en la presentación del libro. Entonces, bueno, estamos además siendo mucho más subversivos, porque creemos que esta sea la primera experiencia de una serie de textos escritos en medio de una política pública de construcción de lectores, ¿no? Y de promoción del libro en los países del ALBA. Entonces, hacer un libro en el momento en el que todo el mundo habla de redes sociales y de inteligencia artificial es también un acto de desobediencia. Es nuestro primer texto, hemos aprendido en él, seguramente los próximos nos saldrán mejores, pero aquí está un trabajo honesto, ¿no? Aquí está parte de 20 años de nuestra vida, y lo compartimos con emoción y con honestidad, y esperamos que así lo reciban y que nazca pues nuestra editorial y sigamos emprendiendo estas cosas. Momento del bautizo, momento de los pétalos de rosas y momento también de la firma de una alianza que va a llevar por el mundo y va a expandir aún más la posibilidad de que más y más personas conozcan esta obra, lean estos textos, que cada uno de ellos tiene volcado el corazón de Telesur en estos 20 años. Patricia, ¿estás lista para firmar? Te toca un autógrafo. Las librerías del sur se unen a Eva Romero, otro Romero, Omar en este caso, Omar Rangel. ¿Y dónde está Romero? Omar Rangel, Patricia Villegas, las fotos, ahí va. Esta alianza nos va a permitir la distribución de esta obra, El Ojo de América en el mundo. Ahora sí, claro que sí, vienen los pétalos. Un, dos, tres. ¡Bravo! Así estamos, cargados de símbolos, de agradecimiento. Gracias a todos por la compañía, por venir. Y nos vamos a seguir viendo en la ventanita que nos une, en nuestro Telesur. Hasta luego a todos. Gracias. Yo soy venezolana de la pura capital, del eje de mi tierra, del Distrito Federal. Yo busqué